Bueno, arrancábamos con los números de la pobreza y el análisis, ¿no?, pormenorizado de cómo impactan esos números. Primero, bueno, en el país, según lo que se desprende del informe del INDEC, pero después sobre la región. Y en la región pampeana, Río Cuarto con los números más elevados, ni siquiera las ciudades más grandes, donde generalmente se producen los crecimientos lamentablemente más fuertes en pobreza, cuando se dan estas crisis sostenidas o estos modelos de crisis, son los que mayores números arrojan, y Río Cuarto está por encima de ellos. Los datos del primer semestre ubican a la capital alterna de la provincia liderando esta explosión al pasar, como decíamos recién, del 37,4% al 54,3%. Ninguna otra ciudad de la zona central aumentó tanto en estos niveles. ¿Y cómo repercute puertas adentro en el barrio? Puertas adentro en la familia, en tu bolsillo, en el mío, en el de todos. Vamos a hablar con Carlos Juncos. A través de nuestro móvil está Marce y Andrés allí en el CISPREN 1. Adelante, chicos, los escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli. Te escuchaba desmenuzar esos números, ¿no? Cómo se ha trasladado, cómo ha trepado del 37 al 54,3 y que es en definitiva una de las ciudades que está en el podio de la región pampeana. La realidad es esa, ¿no? Que si uno la traduce en números más finitos, de cada 1000 personas de nuestra ciudad, 1000 vecinos, 543 la pasa mal. Y muchos de esos 543 la pasa muy mal, que está en una indigencia que se ha duplicado también en los últimos años. Pero si uno le pone cuerpo, le pone volumen, si uno le pone historias detrás, identidades, bueno, cuánto hay detrás y cuánto hacen muchas de las organizaciones sociales, la iglesia, la pastoral social, diferentes almitas que tratan de mitigar ese número que verdaderamente es lacerante. Con Carlos Junco vamos a estar hablando de eso. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué análisis se hace, no? Porque si el número uno no le pone rostro, es muy difícil pensarlo, es muy doloroso pensarlo. Sí, buen día. Yo, no solo el ponerle números, sino también el que se pueda ver que este es un emergente que esconde o que insinúa que hay muchas otras cosas dando vueltas. Los números no siempre expresan una realidad absoluta, son un llamado de atención, y están las historias de las personas, porque en esto las personas tienen sus deseos, sus proyectos, sus frustraciones, sus dolores, sus luchas, sus esperanzas, ¿no? Hay mucho ahí, y lamentablemente un número así marca de todo esto que acabo de referir un sinnúmero de cosas desafiantes, difíciles, negativas también, que después va a llevar mucho tiempo reconstruir, porque destruir es fácil, rápido, ¿no? El tema es la construcción, y eso lleva muchísimo más tiempo. Carlos, sin ánimo por ahí de entrar en cuestiones ideológicas, pero por allí es muy notorio cuando el Estado te abraza o cuando el Estado se retira. De hecho, los curas que en Buenos Aires están en la pastoral de los barrios populares, de las villas, ellos mismos manifiestan cómo desde donde se retira el Estado, no solo en las villas, pero en las villas se nota mucho más, porque en los lugares periféricos la realidad es como más brutal, si se quiere. Lo bueno es muy bueno, lo malo es muy malo, y se nota sin ninguna diplomacia de por medio. Ellos dicen que donde el Estado se retira crece el poder del narcotráfico, de los violentos que gustan manejar las sociedades de las sombras, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí hay toda una preocupación que, vuelvo a decir, si en un lapso determinado de tiempo se destruyó, es mucho más el tiempo que lleva a reconstruir. ¿Cómo se hace desde los márgenes, no? Porque, a ver, la pobreza no solamente genera desesperación. Tenemos abuelos que, por ejemplo, están viviendo la disyuntiva de o comer o tomar un medicamento, porque también por allí hay medicamentos que se han dejado de entregar, trabajadores que no les alcanzan sus salarios. O sea, hay un sinnúmero de motivos que va más allá de esa pobreza estructural que muchas de las veces nos habla la Universidad Católica en cada medición.
Sí, bueno, de verdad que la gente vive una angustia constante en torno a qué elegir, y no son cosas superfluas, o comer o sanar, el abandono de los tratamientos, son cosas que preocupan muchísimo, que nos preocupan muchísimo y que son de las cosas más evidentes. Ya el año pasado, en la segunda mitad del año, habíamos empezado a ver cómo mucha de la gente que viene a nuestra farmacia solidaria es gente que tiene mutual, ¿no? Y que sin embargo no llega a pagar los medicamentos. Entonces, tener mutual y no poder pagar los medicamentos ya es... Con los jubilados pasa eso ahora en este tiempo como con una explosión, digamos así, de la demanda y de la angustia. ¿Notás eso con los abuelos que son por allí el sector, la franja etaria más golpeada? Es difícil saber cuál es la franja etaria más golpeada. Sí, en este momento sí, y los niños también, ¿no? Esos números de los que hablábamos al comienzo, en cualquier parte del mundo, los números de la pobreza hablan en su mayoría de niños. La gran mayoría de los que están ahí son niños, que no son culpables de nada, que no se les puede achacar nada. Entonces... Que perdón, en el caso de los niños es más grande, 2 de cada 3, es un 66%. Justamente, exacto, a eso me refería. Y bueno, tal vez niños y ancianos sean los que más golpeados están, pero también, como charlábamos antes, hoy se es pobre con trabajo, no es que ese número refleja gente que no trabaja, hay gente que trabaja mucho, que tiene más de un trabajo y que no puede con su trabajo poder resolver sus necesidades. Y eso es, bueno, opresiones, explotaciones, esclavitud en alguna medida, ¿no? Lamentablemente, ese es el escenario. Hay otro tipo de cuestión confesional, digo, también como párroco, ¿no? Te encontrás con testimonios por allí de personas que necesitan el abrazo espiritual también, porque esto también mucho, no solamente es una cuestión de la comida y el combustible, sino también la palabra, que muchas de las veces sana. Sí, por eso decíamos que los números son números y expresan un aspecto de la realidad, pero lo que pasa por el corazón de las personas, eso no se puede medir. Y muchas de las dificultades que hoy hay a lo interno de los hogares, relacionales, crisis matrimoniales, problemas de conducta de los hijos, etcétera, están muy relacionados con esto, con un estado de situación, con un estado anímico y espiritual, del cual la gente viene a buscar una ayuda en la iglesia, otros se refugiarán en otras herramientas. Lo que pasa es que las herramientas de la iglesia son gratuitas. En este contexto, cada vez más la gente viene a buscar lo que a lo mejor de otra forma buscaría terapéuticamente a lo mejor y tampoco lo puede pagar. Entonces, nosotros también estamos haciendo un acompañamiento como siempre, pero a lo mejor ahora con más fuerza, de cuestiones que no son estrictamente espirituales, digamos así, entre comillas, porque no son problemas de fe, pero sí son problemas que afectan a los afectos y a las relaciones de las personas. Estos números por ahí, o siempre se mide la cuestión de pobreza, indigencia, franjas etarias, seguimos hablando de números, pero no por ahí cuantificamos el que cae en los márgenes, y caer en los márgenes, la marginalidad, es casi multidimensional, Carlos. Es multidimensional, es cierto, y genera una sensación de angustia y de frustración muy, muy grande, y con eso es difícil lidiar, ¿no? Porque la impotencia más de una vez trae aparejada o la depresión o la reacción violenta también, ¿no?
Pauli, la realidad, ¿no? Este 54,3, de 37 a 54, estos números cuantificables, ¿no? Pero un poco queríamos tener la palabra del padre Carlos Juncos, que en definitiva él también trabaja sobre la realidad misma, con un montón de desesperanzados que también llegan. O sea, la cuestión, lo decíamos, no solamente es alimentaria, sino también, como me quedo con lo que decía, uno no puede cuantificar las cosas del corazón o del alma, ¿no? Cuando realmente el Estado no te abraza o se retira, como está ocurriendo en estos últimos 9 meses, y nos está tocando vivir esta cruda situación social. Gracias al padre Carlos Juncos por recibirnos siempre y por su predisposición al análisis, desde su óptica siempre interesante. Un abrazo, gracias, hasta luego, chicos. Abrazo grande, hasta luego.